bendiga. Amén. In Exodus chapter 4 and verse 2, En Éxodo 4:2, the Lord said unto Moses, y el Señor le dijo a Moisés, what is that in your hand? ¿qué tienes en tu mano? And he said, Y a rod. él dijo, una vara. God is speaking to a man Dios le estaba hablando a un hombre, whom he has called, un hombre que él ha llamado, a man that has a destiny in God, un hombre que tiene destino en Dios, a man who from his youth knew the purpose of God in his life. un hombre que conoció el propósito de Dios en su vida. But when the time comes for him to be used of God, Y cuando el tiempo viene para ser usado por Dios, God says, what do you have? Dios le dice, ¿qué tienes? And he said, a rod. Y tengo una vara. Now, what is this rod? Ahora, ¿qué es esta vara? It's just a stick. Es nada más un palo. Oh, you see, that was the rod of God. Ah, no, pero esa es la vara de Dios. Not yet. No, no todavía. At this point, it was just a stick that he picked up as he was walking around the countryside. A este punto era nada más una vara que él había recogido cuando iba caminando por el campo. But when God asked him, what do you have? Pero cuando Dios le pregunta, ¿qué tienes? The thing that Moses had was not unusual. La cosa lo que tenía Moisés en su mano no era algo It inusual, was very ordinary. era muy ordinario. But when God touched it, Pero cuando Dios lo tocó, then it became the rod of God. entonces se hizo la vara de Dios. That stick was in no particular proportion. Ese palo no era de una proporción particular, It was not made out. It was not a particular species of wood. no tenía una forma particular de madera, It had no carvings or insignias on it. no lo habían carvado ni le habían puesto alguna seña. It was just a stick that anybody could have picked up. Era un palo que cualquier persona lo hubiera podido agarrar. But when dedicated to the service of the Lord, Pero cuando es dedicado al servicio de Dios, it was that rod that was stretched out over the Red Sea esa vara fue la que golpeó el Mar Rojo and it parted. y lo partió. It was that stick that Moses cast down Esta vara fue la que Moisés tiró and it turned into a serpent. y se volvió en una serpiente. And when he picked it up, it went back to a rod. Y cuando la volvió a agarrar, se regresó como siendo una vara. Now God has given us something that has become very common. Ahora, Dios nos ha dado algo que se ha vuelto muy común. But because it's so ordinary amongst us, Pero como es tan ordinario entre nosotros, it never occurs to many people that God wants to use it. nunca se le ha ocurrido a mucha gente que es algo que Dios puede usar. Keep that thought in mind. Ahora mantén ese pensamiento en tu cabeza. I was saved when I was 9 years old. Yo fui salvo cuando tenía 9 años de edad. And this was in an Assembly of God church. Y esa era una iglesia de asambleas de Dios. And they taught us that after you've repented of your sins, Y ellos nos enseñaron que después de que habíamos sido limpios de los pecados, and after you've been baptized in water, y después que hayas sido bautizado en agua, that you should seek for and believe for and receive the baptism of the Holy y Spirit. deberías buscarlo y deberías tratar de encontrar el bautismo del Espíritu Santo. That's a part of the Assembly of God doctrine. Y esa es parte de la doctrina de asambleas de Dios. That's a part of the doctrine of this church. Y es parte de la doctrina de esta iglesia. That God wants to baptize every believer with the Holy Spirit. Que el Señor quiere bautizar a cada creyente con el Espíritu Santo. Let me quote Acts 2 and 4. Ahora les voy a hablar sobre Hechos 2 y 4. And they were all filled with the Holy Ghost Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. As growing up in a Pentecostal church, Y creciendo en una iglesia pentecostés, I was taught this.
yo fui enseñado eso. And so when I was 9, I repented of my sins. Entonces cuando yo tenía 9 años me arrepentí de mis pecados. And when I was 10, I was baptized in water. Y cuando tenía 10 fui bautizado en agua. And when I was 12, I was baptized with the Holy Spirit. Y cuando tenía 12 fue bautizado con el Espíritu Santo. I still remember the date. Todavía recuerdo el día. It was December the 26th, 1943. Era diciembre 26 de 1900 algo. Most of 40. you weren't even born then. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido todavía. And that night I spoke with other tongues. Y esa noche yo hablé en otras lenguas. I was not ashamed of that. No me daba vergüenza eso. This is what I believed. Eso es lo que yo creía. Then, probably a year or so later, Y después de como 1 año y medio, más o menos, 1 año, I was in school, estaba en la escuela and a girl said to me, "Do you go to the Pentecostal church?" y una chica me dijo, oye, ¿tú vas a esa iglesia Pentecostés? And I said, "Yes, I Y le do." dije, sí, yo voy a... She said, "Aren't you the people that speak in tongues?" ¿No son ustedes los que hablan así en lenguas? I said, "Yes, we Le are." dije, sí, somos nosotros. She said, "Well, do you speak in tongues?" Entonces, ¿tú hablas en lenguas? And I said, "Yes, I Le do." dije, sí, yo hablo en lenguas. And she said, "Well, what good does it do you?" Y entonces, ¿qué es lo bueno que te hace por hablar así? And I didn't know what to say. Y yo no le supe qué decir. I had an experience Yo tuve una experiencia that was common in our church que era común en nuestra iglesia, because everybody in the church basically had been baptized with the Holy Spirit. porque cada persona en la iglesia básicamente era bautizada por el Espíritu Santo. I heard people speak in tongues. Entonces yo escuchaba a la gente hablar en lenguas. But when she said, "What good does it do you?" Pero cuando ella me preguntó qué bueno te hace hablar en lenguas, I didn't have an answer. yo no tenía una respuesta. I've often wished I could meet her again, Y siempre me hubiera gustado encontrarla de nuevo. and I would give her an earful. Y entonces le hubiera dicho todo lo que quería escuchar. Because although I had an experience that I knew was from God, Porque aunque yo había tenido una experiencia que yo sabía que era de Dios, I didn't know what to do with it. yo no sabía qué hacer con esto. So when she said, "What good does it do?" Entonces cuando ella me preguntó que qué bueno tenía yo de esto, I had no reply. yo no supe qué responderle. Now I forgive myself because I was just a boy. Ahora yo me perdono a mí mismo porque solamente era un niño, But I've discovered through the years pero yo he descubierto a través de los años that there are many people that are 25, 35, 45, 55. que hay muchas personas de 25, 35, 45 And they have spoken in tongues. y han hablado en lenguas. They believe that it is of God. Ellos creen que es algo que viene de Dios. They have experienced Acts 2 and 4. Ellos han experimentado Hechos 2 y 4. But if you ask them, "What good does it do you?" Pero si tú les preguntas qué bueno te hace a ti, they wouldn't have an answer. no sabrían responder. Now God doesn't give us something Ahora Dios no nos da algo just for us to have it. nomás como para tenerlo. When God asked Moses, "What do you have?" Cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tienes? I can imagine that Moses was surprised. Yo creo que Moisés estaba sorprendido. "What do you have in your hand?" ¿Qué es lo que tienes en tu mano? "Well, it's just a stick. Es un palo. Nothing unusual about it." No es nada tan inusual. He had something, Él tenía algo, but he didn't know what to do with pero it. no sabía qué hacer con eso. But when God moved upon it, Pero cuando Dios se it movió, became a source of power. se volvió un recurso de poder. And I wouldn't be surprised if today Y yo no me sorprendería si hoy there are people in this room, hay gente en este lugar God has baptized you with the Holy Spirit, que Dios te ha bautizado con el Espíritu Santo and you've spoken in tongues, y has hablado en lenguas, and you may do it now and again, y tal vez tú lo haces una vez y otra vez, but you have no idea of the power that's involved. pero tú no tienes una idea del poder que envuelve esto. You know, we're constantly asking God for more, Y normalmente nosotros le pedimos a Dios por más, but God doesn't give us more until we put it into practice and then to use what we have. pero Dios no nos da más hasta que pongamos en práctica lo que ya tenemos. In other words, whatever God has given you, En otras palabras, cualquier cosa que el Señor te haya dado, you have to begin using that tienes que empezar a usarlo before you can expect God to give you something more. antes que esperes que Dios te dé más.
He doesn't give us things just to put on the shelf. No nos da cosas nomás para que la pongamos allá arriba del ropero. And say, look what I have. Que miren lo que yo tengo. Everything God gives Todo lo que Dios te da has a practical purpose and use for it. tiene un propósito práctico y una forma de usarlo. I had that, Yo lo tenía, but it didn't do me much good pero no había nada beneficial en tenerlo. because I had no understanding of the benefit that it could be. Porque yo no tenía un entendimiento del beneficio que yo podía tener. And if I said, how many of us want more of God? Y entonces si preguntan, ¿cuánto quieren más de Dios? I'm sure most everyone would raise their hand. Y yo creo que si yo pregunto eso, casi todos ustedes van a preguntar, van a levantar su mano. And that's a good desire. Ese es un buen deseo. But are you using what you already Pero ya have? estás usando lo que tienes ya. We must put in practice what we have Tenemos que poner en práctica lo que tenemos before God gives us more. antes que Dios nos dé más. If God gave you a gift of healing Si el Señor te ha dado el don de sanidad and you never prayed for anybody, y nunca oras por nadie, God's not going to give you a gift of the word of wisdom entonces Dios no te va a dar el don de sabiduría or any other gift o ningún otro don until you begin to use the gift He's already given. hasta que ya empieces a usar los dones que Dios ya te ha dado. We don't have to write just to make a collection of gifts. Él no nos va a dar nada más una colección de dones para tenerlos ahí. We can do that in our home. Eso podemos hacerlo con las cosas en nuestra We can casa. collect all sorts of Podemos things. coleccionar muchas And cosas look at my collection. y podemos mostrar, miren mi colección. God has gifts, Dios tiene dones, but they're not for collection. pero no son para coleccionar, They're to be used son para ser usados, to strengthen ourselves para poder alinearnos a nosotros mismos and to benefit somebody y else. para beneficiar a alguien más. Brother Bill, would you give me my water, please? I don't like dry preachers. No me gustan los predicadores secos, and I need my glasses. I need water, and she needs glasses. And you both need the Holy Spirit. Acá tengo más, pero me dieron un poquito de mareo y no me quiero caer. All right, now we've got what we need, Ya. so we'll use what we've got, Entonces vamos a usar lo que tenemos and God will give us something more. y Dios nos va a dar más. Hallelujah. Aleluya. What good does speaking in tongues do me? ¿Qué beneficio me hace hablar en lenguas? The Bible tells me. La Biblia dice, It says, he that speaketh in an unknown tongue aquellos que hablan en lenguas angélicas edifies himself. se edifica a sí mismo. Now that word means to build up, Edificar quiere decir edificar, to strengthen. es alinear. If a young man wants to build up his muscles, Si un muchacho quiere tener unos músculos grandotes, he exercises. tiene que ejercitarlos. And as he uses the muscles he has, Y si usa los músculos que ya tiene, he begins to gain more strength and more muscle. empieza a tener más músculo y más fuerza. When we speak in tongues, Cuando nosotros hablamos en lenguas and angélicas, it can be in prayer or in worship, puede ser en adoración o en oración, that is to strengthen my inner man. eso es para fortalecer mi ser interior. Now, I don't know if you've ever been on a long fast, Ahora, yo no sé si ustedes han estado ayunando por un largo periodo de tiempo or even a very short fast. o algo corto. But when you go without food very, very long, Pero cuando estás ayunando por un largo tiempo, you can feel weak. te empiezas a sentir débil Or if you've been ill, been sick, o como si estuviera uno enfermo. and you've been in bed for a long time, Y como si has estado enfermo y estás en la cama por mucho tiempo, they will prescribe certain foods for you to eat to give you strength. te van a prescribir comidas específicas para que comas, para que puedas ganar de nuevo fuerza. And as you take in that food, Y si comes eso, it strengthens your physical body. entonces tu cuerpo físico se va a fortalecer. As I speak in other tongues, Cuando yo hablo en lenguas the angélicas, Bible tells me that strengthens the inner man. dice que mi ser interior se fortalece. Well, somebody says, tell me how that works. Ahora alguien dice, a ver, explícame bien
bien cómo pasa eso. How can speaking in tongues make you strong in the inner man? ¿Cómo es posible que hablar en lenguas angélicas pueda hacer que mi ser interior se fortalezca? You want my answer? ¿Quieren que le responda? I don't know how it strengthens me. La verdad es que no sé muy bien cómo es que me fortalece. Oh, well then don't tell me to do it. Entonces no me digan que lo haga. If I can't understand it, I'm not going to do Si it. yo no lo puedo entender, entonces no lo voy a hacer. Well, now, we just came back from a restaurant. We just came back. Cuando nosotros veníamos del restaurante, We sat around that table nos sentamos en esa mesa and we ate some food. y comimos comida. Now, I do not know how that food Ahora yo no entiendo cómo esa comida que comí turns into flesh, se vuelve en carne turns into bone, y se vuelve también hueso turns into blood. y en sangre. I do not know how it strengthens my body. Yo no entiendo cómo esa comida puede fortalecer mi cuerpo. Now, a medical doctor might Ahora understand. tal vez un doctor sí puede entender, A biologist might tal understand. vez un biólogo también, But I don't know how it works. pero yo no sé realmente cómo funciona. But that does not stop me from sitting at that Pero table eso no me va a parar a mí de ir a sentar a la mesa y comer, and eating that y food comerme la comida and getting the strength. y también tener fuerza después de que como. Medical people, they don't know how it works. Y seguramente los médicos saben muy bien cómo eso funciona And they give me all the scientific answers. y nos van a dar todas las respuestas científicas. Well, I don't have all the answers. Pero yo no les puedo responder esas. But I eat the food Pero sí me como la comida and it gives me strength. y me da fuerza. I don't know how speaking in tongues makes me strong inside. Yo no entiendo tampoco cómo hablar esas lenguas angélicas me fortalecen en mi ser interior. But the Bible says it does. Pero la Biblia dice que eso sucede. Do you read the Bible? ¿Ustedes creen en la Biblia? Then it does. Entonces lo hace. Whether you understand it or not. Si lo entiendes o no. And so we need to practice that. Entonces tenemos que practicarlo. Because we need to be strengthened all the time. Porque necesitamos fortaleza todo el tiempo. I make it a practice in my prayer and devotion to pray in tongues every day. Yo lo he puesto en mi práctica de oración y devocional de orar en lenguas cada día. Every day? Cada día. Well, how many? Do you eat every day? ¿Tú comes todos los días? I'm sure most of us do. La mayor parte de nosotros sí. We just do it as a matter of course because we want to be strong. Nada más lo hacemos porque realmente necesitamos comer para ser And so fuertes. speaking in tongues helps me. Entonces hablar en lenguas me ayuda a mí mismo. But again, Pero una vez más, God isn't interested in just me. Dios no está interesado solamente en mí. He's interested in me being of help and benefit to somebody else. Él está interesado en que yo sea ayuda a alguien más. How can my praying in other tongues help somebody else? ¿Cómo pudiera mi oración en lenguas ayudar a alguien más? When I pray in tongues, that strengthens me. Porque cuando oro en lenguas me fortalece a mí mismo. That doesn't necessarily strengthen you. No necesariamente te fortalece a ti. That's for my benefit. Ese es por mi propio beneficio. But anything God gives us Pero cualquier cosa que Dios nos da should never stop with ourselves, no nos debe parar a nosotros mismos. but can be a benefit to somebody else. No debe quedarse en nosotros mismos. Tiene que bendecir a alguien más. How can my speaking in tongues ¿Cómo puede mi práctica de hablar en lenguas be a benefit to somebody else? ser beneficioso para alguien más? Well, let me give you an illustration. Les voy a dar una ilustración. This is just an illustration, Es nada más una ilustración, but it teaches us something. pero nos lleva hacia algo. Let's say that I'm the pastor of this church, Vamos a decir que yo soy el pastor de esta iglesia and you're the members of my y congregation. ustedes son los miembros de mi congregación. And over here is a lady in my church by the name of Sister Green. Y entonces tengo aquí una señora que es miembro de la iglesia que se llama la señora Green. And here's a sister in the church by the name of Sister Brown. Y aquí tenemos a otro miembro que es la hermana Brown. Okay, Sister Green and Sister Brown. Entonces tengo a la hermana Green, que es verde, y a la hermana Brown, que es café. And both of these ladies are lovely Christian women. Y esas dos mujeres son unas mujeres preciosas I cristianas. wish I had 200 of them. Me encantaría tener como 200
los miembros como ellas. They're both workers. Las dos son bien trabajadoras. They both love God. Las dos aman al Señor. They're good women. Son buenas mujeres. I can trust them. Puedo confiar en ellas. I know they wouldn't tell me a lie. Yo sé que no me mentirían. They're good women. Son buenas mujeres. They're the kind of ladies you want in your church. Son de esas personas que tú quisieras tener en tu iglesia. Both of them are good women. Las dos son buenas. Not just one better than the other. No nada más, no es que una sea mejor que la otra. What I can say about Sister Green, I can say about Sister Porque lo que yo veo con la hermana Green, también puedo ver con la hermana Brown. And sometimes our personalities get kind of crosswise. Entonces, muchas veces nuestras personalidades empiezan a pulir una a otra. Did you understand what I mean? ¿Entienden lo que quiero decir? We just rub each other the wrong way. De repente chocamos de una forma que no es. They're both good ladies. Las dos son buenas mujeres. Both love God. Las dos aman al Señor. Both honest. Las dos son honestas. But they just have a hard time with each other. Pero la verdad es que no se llevan bien. They're so different in their personality. Tienen una personalidad tan diferente. And every once in a while they have a little conflict. Y de vez en cuando tienen un conflictillo. Okay, so I'm your pastor. Bueno, ve, busca a tu pastor. And I'm sitting in my office. Y estoy sentada en mi oficina, sentado en mi oficina. And all of a sudden the phone rings. Y de repente suena el teléfono. I pick up the phone and say, this is Pastor Wilson. Dice, yo soy el pastor Wilson. And Sister Green says, oh, Pastor. Y dice la hermana Green, pastor, Can I come see you? ¿puedo verlo? I just got to talk to you. Es que necesito hablar con usted. I just had a conflict with Sister Brown. Acabo de tener un conflictillo ahí con la hermana Brown. And I'm so unhappy. Y me siento tan enojada. I need some counsel. Es que necesito que me aconseje. So I look at my schedule. Entonces ya miro mi horario. And I say, yes, you can come at 1:30. Y le digo, mire, véngase a la 1:30. And I hang up the phone. Y cuelgo el teléfono. And I hardly put the phone down. Y apenas acabo de colgar el teléfono cuando suena otra vez. And I pick up the phone and say, this is Pastor Wilson. Y hablo y agarro el teléfono y digo, ¿es Pastor Wilson? And I hear Sister Brown. Y dice, es la hermana Brown. Oh, Pastor, I just got to talk to you. Ay, pastor, tengo que hablar con usted. I'm so upset. Estoy tan enojada. I just had a conflict with Sister Green. Acabo de pelearme con la hermana Green. I'm so unhappy. Estoy tan enojada. Can I come see you? ¿Puedo venir a verlo? I look at my schedule. Y luego miro mi plan diario. And the only open time I have is at 2 o'clock. Y el único tiempo que tengo para hablar con ella es a las 2 de la tarde. Did I give Sister Green 1? Yes. Well, 1:30. 1:30. Okay. 1:30, Sister Green is Entonces, coming. la hermana Green viene a la 1:30. And Sister Brown's coming in 2. Y la hermana Brown viene a las 2. So I say to the secretary, Entonces le digo a la secretaria, now Sister Green is coming at la 1:30. hermana Green va a venir a la 1:30. Sister Brown is coming at 2. Y la hermana Green viene a la 1:30 y la hermana Brown a las 2. But don't you let Sister Brown in until Sister Green is done. Pero no permitas que la hermana Brown entre a la oficina hasta que ya termine con la hermana Green. And fortunately, there's a back door out of my office. Pero hay una puerta en la parte de atrás de mi oficina. And so right at 1:30, Y a la Sister Green. 1:30, puntualita, llega la hermana Green. I can tell she's been crying. Yo me doy cuenta que tiene los ojos así hinchados de She llorar. begins to tell me, Y empieza a decir, oh, Pastor, ay, pastor, I'm so sorry, estoy muy mal. but I met Sister Brown, Pero es que miren, me encontré con la hermana Brown. and we had a fight. Y nos peleamos. I was so angry. Estaba tan enojada. And she tells me everything that Y happened. me dice todo lo que pasó. Now, she's an honest lady. Ahora, es una mujer honesta. I know she wouldn't lie to me. Yo sé que no me mentiría. She tells me everything that happened. Ella me dijo lo que pasó Of course, exactamente. I keep looking at my watch, Obviamente ya veo que se pasa el tiempo. because she came at 1:30, Porque llegó a la 1:30. and Sister Brown is coming in Y too. la hermana Brown va a venir a las 2. About 5 minutes till 2, I'm getting nervous. Y faltando 5 antes de las me empiezo a poner nerviosa. But she's just almost done. Pero ella casi termina, la hermana. And she finally stands up and she says, I've got to go. Y finalmente dice, bueno, hermano, ya me voy. And she says, Pastor, will you pray for me? Y luego me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Now, she doesn't mean just at that moment. Ahora, ella no me está diciendo que ore en ese momento But solamente. she really means, will you pray about this Y situation? realmente me está
está diciendo, por favor, puede orar por esta situación. Well, what do you think I'm going to say? Pero ¿qué es lo que yo le voy a decir? ¿Qué piensan? I'm not going to say, no, I won't pray for Yo no le you. voy a decir, no, hermana, yo no voy a orar por usted. I'm her pastor. Yo soy su pastor. But she said, will you pray for Y me? cuando ella me pide que por favor ore por ella, I'm going to say yes. le voy a decir que sí. Now, at that time, I hear someone come in the office. Y en ese momento escucho a alguien entrar a la oficina. And I know Sister Brown is coming. Y ya sé que es la hermana Brown que está And llegando. so I usher Sister Green out the back door. Entonces le digo a la hermana, por favor salga por esta puerta de atrás. And then the secretary lets Sister Brown in. Entonces la secretaria hace que la hermana Brown entre. And her face is all flushed. Y me doy cuenta que trae toda la cara roja. And she's all Y nervous. está toda nerviosa. And I can tell she's been Y me crying. doy cuenta que ha estado llorando. And she begins to tell me. Y empieza a contarme toda la situación. Now, Sister Green was an honest woman. Ahora, la hermana Green era una mujer honesta. I can believe what she Puedo says. creer lo que ella me dice. Sister Brown is an honest Y lady. la hermana Brown también. I can believe what she Puedo says. creer lo que ella me está diciendo. Do they tell me the same thing? ¿Será que me están diciendo lo mismo las dos? No. No. No two people tell things exactly alike. No hay dos personas que dicen lo mismo exactamente igual. If all of us stood out in the street Si nos quedamos parados allá, en la parte de la and calle, saw a car accident, y miramos un accidente de carro, and we had to go to court and tell what we saw, y tenemos que ir a declarar a la corte y a decir lo que vimos, no two of us would say the same thing. no va a haber dos de nosotros que decimos exactamente lo mismo. Do you understand what I mean? ¿Entienden lo que yo quiero decir? I see through these eyes. Yo miro a través de estos ojos She's looking through those eyes. y él mira a través de esos ojos. And even if we exchange glasses, we Y don't aunque see the cambiemos same. los lentes, no vamos a mirar la misma cosa. We don't see things alike. No miramos las cosas igual. I can be honest. Puedo ser honesto She can be honest. y yo puedo ser honesta, But we won't say the same thing. pero no vamos a decir lo mismo. She is not telling a lie. No es que yo esté diciendo la mentira, I am not telling a ni lie. tampoco él está mintiendo, But we see different things. pero estamos mirando las cosas diferentes. Okay, now, when Sister Green finished telling me her story, Entonces cuando la hermana Green termina diciéndome su she historia said, will you pray for me? y dice, ¿puede orar por mí? And I promised to do so. Y yo le prometí orar por ella. When Sister Brown finishes Y talking, cuando la hermana Brown termina su historia, what do you think she says? ¿ustedes qué piensan que me preguntan? She says, will you pray for me? Me dice, por favor, ora por mí. What am I going to say ¿Qué to le voy her? a decir yo a ella? I'm going to say yes. Le voy a decir que sí. Okay, so she leaves. Entonces se va. The time comes for me to pray. Y viene el momento en el que yo tengo que orar. I promised to pray for both these good ladies in my church. Yo prometí orar por cada una de estas dos mujeres. Now, what language do I pray in? Ahora, ¿cómo voy a orar? I speak English. Yo hablo inglés. So I'm going to pray in English. Entonces yo voy a orar en inglés. So I get on my knees Entonces me pongo en mis rodillas and I start to pray for Sister Green and Sister Brown. y empiezo a orar por la hermana Green y por la hermana Brown. What am I going to pray? ¿Qué voy a orar? If I pray what she told me, Si oro por lo que ella me dijo, then I'm not praying what she told me. entonces no estoy orando por lo que ella me dijo. If I pray for what Sister Brown tells me, Si oro por lo que la hermana Brown me I'm not dijo, praying for what Sister Green told me. entonces no voy a orar por lo que la hermana Green me I dijo. don't know how to pray No sé cómo orar. because no two people tell things exactly alike. Porque no hay dos personas que digan las cosas exactamente igual. They're perfectly honest, but we have different perspectives. Son perfectamente honestas, pero tienen perspectiva muy We have different diferente. feelings and we have different emotions. Tenemos diferentes emociones y diferentes sentimientos. If I pray in English, Si yo oro en inglés, I have to pray according to what Sister Green told me, yo tengo que orar de acuerdo con lo que me dijo la hermana Green or I have to pray according to what Sister Brown o told me. lo que me dijo la hermana Brown. I've got a problem. Ningún problema. Which is correct? Lo que es correcto.
¿Cuál es correcto? They're both honest. Las dos son muy honestas. So what do I pray? Entonces, ¿qué oro? I don't know how to pray. No sé cómo orar. But there is one who knows everything. Pero hay alguien que sí lo sabe todo. I don't know what to pray. Cuando yo no sé cómo orar, I can let the Holy Spirit pray through me. yo puedo dejar que el Espíritu Santo ore conmigo. Because He knows exactly everything about both of them. Porque Él sabe exactamente cada cosa de cada una de ellas. He knows whether I understood or whether I misunderstood. Él también entiende si yo entendí o si yo no entendí algo. And if I let the Holy Spirit pray through Y me, si yo le permito al Espíritu Santo orar conmigo, when I get up from my knees, cuando yo me levanto de mis I can rodillas, have every confidence that I have prayed according to the will of God. yo tengo toda la confianza que oré de acuerdo a la voluntad de Dios. But in this instance, Pero en esta forma, if I pray according to what Sister Green told me, así yo puedo orar por lo que la hermana Green me dijo, or if I pray according to what Sister Brown told y me, también lo que me dijo la hermana Brown. I don't know that I really Y understood si yo nada más it. lo oro así, pues yo no entiendo bien si lo oré o no. God gives me the Pero ability Dios me da la habilidad to bypass what both of them de said, sobrepasar lo que cualquiera de las dos me haya and to dicho, bypass the limitations of my y understanding. también Yeah. sobrepasar las limitaciones de mi propio And I can entendimiento. pray according to the word of God. Puedo orar con el poder de Dios. Yes, we want our pastors to pray for us, Sí, queremos que nuestros pastores oren por nosotros, but you want them to pray just according to their knowledge or according to the will of God. pero ¿qué quieres? ¿Que oren de acuerdo a su propio conocimiento o de la voluntad de Dios? I want someone to pray according to the will of God. Yo quiero que oren de acuerdo a la voluntad de Dios. And I don't always know what that is. Y muchas veces ni sabemos cuál es. But God has given us the ability Pero Dios nos está dando la habilidad to bypass the limitations of what they told me, de sobrepasar las limitaciones de cada una que ella me and dijo, bypass the limitation of my y understanding. también sobrepasar las limitaciones de mi propio entendimiento. Gloria al Señor. I can know that I pray according to the will of Cuando God. oro, yo sé que oré la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de My Dios. congregation deserves that kind of prayer. Mi congregación merece ese tipo de oración. They don't need me praying, taking her side or her side. Ellos no quieren que yo ore y tome ese lado o el lado de la hermana Brown. They deserve someone to pray according to the will of God. Ellas merecen alguien que ore por ellas de acuerdo a la voluntad de Dios. So my speaking in tongues Entonces, cuando yo oro en can lenguas, benefit to somebody else. también puede beneficiar a alguien más. Now you may not pastor a church, Ahora, tal vez tú no eres pastor de una iglesia, but we'll all from time to time pray or should pray for somebody else. pero nosotros de vez en cuando, más bien deberíamos orar por otras personas. And we don't always know what the will of God is. Y muchas veces ni sabemos cuál es la voluntad de Dios. Well, how can I pray for her when I don't know what God's will is Pero for her? ¿cómo puedo orar por él cuando ni siquiera sé cuál es la voluntad de Dios? I don't know the will of God, but the Holy Ghost does. Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para él, pero el Espíritu Santo sí. So if I let Him pray through me, Entonces, si yo le permito orar a través de mí, I have faith yo tengo fe that God heard and answered. que el Señor escuchó y va a responder. Aleluya. Tal vez ella tiene un plan And she comes and asks me to pray about y it, también y tal vez me pide que yo ore por él. but I may not know whether that's the will of Y God. no dice si es la voluntad de Dios lo que ella me está diciendo que ore. So how can I pray in faith? Entonces, ¿cómo puedo orar en fe? Because I might be praying contrary to the will of God. Porque tal vez estoy orando lo que ella quiere, pero contrario a la voluntad de Dios. But when I don't know what to pray, Pero cuando yo no sé qué orar, He does. Él sí. And that gives me the privilege to pray on Y eso me da el privilegio de orar por alguien and exercising faith in their behalf. y ejercitar la fe a favor de ellos. Hallelujah. Glory. So when you pray for each other, some things we know is the will of God. Entonces, cuando oramos por unos por otros, a veces sabemos que es la voluntad de Dios. But many times we don't know. Pero la mayor parte no sabemos si es la voluntad de But Dios. God gives us an ability Pero Dios nos da la habilidad to use something He's given us para usar algo que Él nos ha dado ya to pray to help someone else. y orar y ayudar a alguien más. So my speaking in tongues can benefit me Entonces, la habilidad que tengo de hablar en lenguas me puede beneficiar a mí
and sisters? Y también beneficia a mis hermanos y mis hermanas. And then what about my relationship to the Lord? ¿Y qué tal mi propia relación con el Señor? Now don't answer this question. Ahora, les voy a hacer una pregunta, pero no la respondan. Have you ever told a lie? ¿Alguna vez a ustedes han mentido? Have you ever gossiped? ¿Alguna vez han chismeado? Have you ever criticized somebody? ¿Tal vez han criticado a alguien? Have you ever hurt somebody with what you said? ¿Alguna vez usted ha herido con algo que dijo? You don't have to answer that No, por question. favor, no me respondan. I'll answer it, not me. Eso yo lo voy a responder de mí mismo. My tongue has sinned. Mi lengua ha pecado. Come on. My tongue has sinned. Mi lengua ha pecado. But if I lie, what language was I speaking? Pero si yo miento, ¿qué es lo que estoy ejercitando al hablar? If I told a lie, I told it in English. Y ¿a qué lengua estoy usando? Si yo dije una mentira, la voy a decir en inglés. If I criticized somebody, it was in English. Si yo critiqué a alguien, usé el idioma inglés. If I gossiped, it was in English. Si yo chismeé, lo hice en el idioma del inglés. If I used a curse word, it was in English. Si yo dije una mala palabra, la dije en inglés. Now, I no longer do those things. Ahora yo no hago eso. Instead of cursing, I say hallelujah. En vez de decir una palabra mala, digo aleluya, gloria a Dios. Instead of telling filthy stories, I tell a good story. Y en vez de decir historias sucias, digo historias de la palabra del Señor de Jesús. But if I want to sin with my tongue, Pero si yo quiero pecar con mi lengua, I have to do it in the language I know. lo tengo que hacer en el idioma que conozco. But let me ask you a question. Pero le voy a hacer una pregunta. Or let me just make a statement. Nada más se lo voy a decir sin pregunta. I've never told a lie in other tongues. Yo nunca he mentido en lenguas angélicas. I've never told a nasty story in other tongues. Nunca he dicho historias sucias en lenguas angélicas. I've never criticized or hurt anybody while speaking other tongues. Nunca he criticado a alguien y herido a alguien cuando hablo en lenguas. In other words, if I want to sin with my tongue, En otras palabras, si yo quiero pecar con mi lengua, I have to do it in the language I know. tengo que hacerlo en el idioma que conozco. Now, because of redemption, Ahora, por la redención, my language has been cleaned up. mi lengua ha sido limpiada. But I still have the ability to do wrong with my tongue. Pero aún tengo la habilidad de equivocarme con mi lengua. But I have a language Pero tengo un idioma that I cannot mess up. con la que no puedo pecar. I have a language that I cannot tell a Tengo lie. un idioma que no puedo mentir. I have a language in which I cannot use to Y hurt tengo somebody. ese idioma con el cual yo no puedo decir mentiras. I have a language in which I cannot tell a nasty story. Y con ese idioma no puedo, o lengua, no puedo decir historias sucias. My English is a cleaned up language, Ese idioma es un idioma limpio. but other tongues is a language that's always been clean. Mi inglés ahora es limpio, pero ese otro idioma que tengo siempre ha sido limpio. Now, what about me and God? ¿Y qué tal Dios y yo? The Bible tells me to praise Him, El Señor me dice que lo adore, to worship Him. que lo alabe. So I say, praise the Lord. Entonces yo digo gloria a Dios. But that's my language. Pero ese es mi idioma. But it's a cleaned up language. Pero es un idioma que ha sido limpiado. But I also have a language Pero también tengo otro idioma that's as clean and pure as God. que es tan puro y tan claro y tan limpio como Dios. And that's why Paul said, Y es por eso que dijo Pablo, I praise the Lord with my understanding. yo adoro al Señor, alabo al Señor con mi entendimiento, That's the language that he knew. que es el idioma que él conocía. But he gives us the privilege of praising him in a language that will stay pure. Pero yo tengo el privilegio de alabarlo en un idioma que ha estado puro. And so I can speak in tongues that edifies, strengthens me. Entonces puedo hablar en las lenguas angélicas que me edifica y me alinea a mí mismo. But I can speak in tongues and help you. Pero también puedo hablar en lenguas angélicas y ayudarte a ti, Praying in faith, orando en fe, knowing I'm praying for the will of God. no conociendo y sabiendo que estoy orando de acuerdo a la And I also voluntad have a de Dios. language I can use to praise God. Y todos tenemos un idioma en lo que podemos adorar a Dios. A language that is pure,
Una lengua que es pura, a language that's undefiled. que es una lengua que no hay pecado en ella. I can't pollute it. No la puedo ensuciar, I can't damage it. no la puedo dañar. And so it's good for me, Es buena para mí, it's good for you, es buena para ti and it's good to use with God. y es buena para usarla con Dios también. God wants you to use the language that He gives you. Dios quiere que uses la lengua, el regalo que te ha dado. Yes, He wants you to pray in Sí, Spanish. sí quiere que ores en español también. He wants you to worship in Y Spanish. quiere que le alabes en español. But He also wants you to worship in other tongues. Pero también quiere que hables en otros idiomas. And pray for each other in other tongues. Y que oren unos a otros en lenguas The angélicas. longer you're in a full gospel church, the more you will hear speaking in tongues. Y si estás en una iglesia donde se predica el evangelio completo, vas a escuchar muchas lenguas. But it's not just something to put on the shelf Pero no es algo que tienes que poner ahí arriba del ropero and say, I have a gift y here, decir, mira, tengo un don aquí. but it's to be used. Pero es para que lo uses. For you, Para ti, for your brother, para tu hermano and in your relationship to God. y para tu relación con Dios. Moses, what's that you got? Moses, what do you have in your hand? Le dice Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Oh, it's just a rod. Señor, es una vara nomás. Use it, Úsala. and I'll empower you. Y yo la voy a empoderar. Saints of God, what do you have? Santos de Dios, ¿qué tienen? I've got a prayer language. Yo tengo un idioma angélico que le Use dice, it. úsalo, Worship, alaba, prayer, ora, edify yourself. To edify. para edificarte a ti mismo. Don't let it sit on the shelf. No lo dejes ahí guardado arriba del ropero. And when somebody says, what good does it do? Y cuando alguien te pregunte qué beneficio tienes de hablar en lenguas, It strengthens me. dice, me fortalece a mí. It enables me to pray in faith for you. Y también me ayuda a orar en fe por ti. And I have a pure language of which to worship God. Y tengo un idioma puro en el que puedo adorar a Dios. God has more for you. Dios tiene más para ti, But start by using what you have. pero empieza a usar lo que ya tienes. God bless you. Dios te bendiga. Amen, amen. Glory. Gracias. Gloria a Cristo, aleluya. Dios es tan bueno, ¿verdad? Aleluya, que nos ha bendecido con la visita de estos varones. Ojalá que sea el principio de muchas veces. I hope this is the beginning of many times that you come and visit us. Amen. Amen.